Mi nombre es Noelia Sierra, soy trabajadora social, egresada de la Universidad de Buenos Aires, docente de esta casa y de otras unidades académicas, y coordiné el programa Sociales entre Pares de la Facultad de Ciencias Sociales, y en el marco de ese programa, si me permiten, voy a referirme en esta ocasión. Para poder contextualizar la experiencia del programa, me parece importante poder pensar el contexto de surgimiento. Pensamos que en la actualidad existe un consenso en pensar y problematizar las situaciones vinculadas al ingreso, la permanencia, la ralentización de los estudios universitarios, incluso la graduación, como fenómenos complejos, multicausales, que necesitan un tratamiento particular, contemplando la expresión de esas problemáticas o de esas situaciones en cada institución, en cada territorio, incluso en cada expresión subjetiva, ¿no? En cada manifestación de estos estudiantes que se presentan de un modo heterogéneo, con necesidades e intereses particulares, y que es necesario, para tener una lectura compleja y no simplista de la situación, poder tener una mirada amplia en relación a estas variables que nos permiten poder problematizar el fenómeno y generar líneas de gestión que puedan estar a la altura de las circunstancias. En diversos autores van planteando miradas en relación a cómo pensar esta problemática, y cobran fuerzas dos perspectivas. Una vinculada a podríamos llamarle una responsabilidad casi exclusiva a los sujetos, en este caso a los estudiantes universitarios, en relación a sus decisiones o en relación a sus problemáticas que llevan a la decisión de abandonar el sistema universitario. Y otra, de quizás más reciente aparición, en donde hay muchos autores que vienen problematizando este enfoque, vinculado a la necesidad que las instituciones revisemos nuestros modos, revisemos nuestros arreglos institucionales, nuestros modos de encuentro y de acogida con este estudiante ingresante. Me parece que es necesario este juego, esta interrelación entre el sujeto y la institución, de modo de tener una mirada más amplia que nos permita comprender, como decíamos al comienzo, la complejidad del fenómeno y poder pensar en lineamientos o en pensar en estrategias universitarias que puedan estar a la altura de las circunstancias y que puedan acompañar el ingreso de este estudiante universitario que, como decíamos, se presenta con una multiplicidad de expectativas, de anhelos, de intereses y de necesidades, y que bueno, requiere una mirada particular. Hay una cuestión importante que también se está discutiendo en estos tiempos, vinculado a qué es necesario para poder garantizar la democratización en el acceso a la universidad, al nivel superior, que exista la apertura en las puertas universitarias, ¿no? Digamos, que este primer contacto inicial con las universidades esté garantizado, pero se analiza que este primer punto de encuentro, este acceso inicial, es necesario pero no suficiente. También es necesario poder trabajar en lo que se llama la accesibilidad ampliada, es decir, quienes pudimos tener quienes acompañamos a los estudiantes ingresantes, vemos que muchas veces los estudiantes van teniendo obstáculos o lo que se llaman las barreras en el ingreso y en la permanencia, ¿no? En su tránsito por las tramas institucionales, por las facultades, por las carreras. Poder analizar también estos itinerarios que los sujetos van haciendo, que los estudiantes van haciendo en nuestras instituciones, es un punto importante, porque poder detenernos en esa mirada nos va a permitir acompañar el ingreso de este sujeto y crear soportes y crear lineamientos institucionales que puedan dar respuestas a esas necesidades puntualmente. En este enfoque, decía, de revisión de las prácticas institucionales, de pensarnos cómo estamos acompañando a los estudiantes ingresantes que inician con expectativas y con anhelos una carrera, se inscribe una experiencia que me voy a detener para analizar, que la llamamos Sociales entre Pares. Sociales entre Pares es un programa que se creó en el 2014 en la gestión de Glenn Poltalski. Es un programa que depende de la Secretaría Académica,
la autora del programa es la doctora Ana Arias, yo junto con otros compañeros acompañamos la implementación de este programa, que lo que buscó fue justamente, revisando nuestros modos, pensar qué le pasaba a este estudiante ingresante cuando se encontraba con estas facultades, que una de estas características de la Facultad de Ciencias Sociales es de recepción masiva, ¿no? Entonces empezamos a pensar que en estas facultades de recepción masiva había cuestiones a singularizar y a puntualizar necesarias para pensar en modos de recibimiento que sean alojantes a estos estudiantes. El programa se propuso convocar a las 5 carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y diseñar una intervención, un dispositivo que procure acompañar las inquietudes, las preguntas, los desafíos que tenían estos estudiantes que pasaban de un nivel educativo como el CBC a otro contexto, a otro territorio que tenía su propio idioma, que tiene su propio idioma, que tiene sus propias particularidades y que aparece con fuerza cuando nos preguntábamos quién tenía estos saberes, quién podía acompañar estas necesidades, estos intereses puntuales, aparece con fuerza la figura del estudiante avanzado. La categoría de tutor los nombró de algún modo y se hizo necesario, a través de la convocatoria de estos estudiantes avanzados, formalizar, sistematizar, recuperar todos los saberes fruto de su experiencia y de sus recorridos en la trama institucional y ponerlos a jugar, ponerlos a disposición en un encuentro entre este sujeto ingresante, este novato, y este sujeto avanzado, este estudiante avanzado, que le permitiría poder encontrar escenarios para familiarizarse con la trama institucional, resolver inquietudes, desnaturalizar conceptos, mejorar nuestras formas de comunicación. Por lo tanto, este encuentro entre el estudiante ingresante y el estudiante avanzado fue una de las tareas centrales donde el programa se estructuró. Y la figura del tutor fue clave en el desarrollo del programa, porque en principio en esta tarea de formalizar el rol del tutor para que puedan salir al ruedo en este encuentro y en esto nosotros tender puentes lo llamamos, nos dimos cuenta que el tutor también interpelaba la propia trama institucional porque nos traía preguntas, nos traía desafíos, nos traía situaciones de la voz del ingresante que era necesario revisar en nuestros propios circuitos, modos de atención, ventanillas, formas pedagógicas. Entonces lo que pensamos inicialmente que era de formación para el estudiante avanzado para ejercer el rol del tutor, terminó siendo de formación para todos, porque interpeló la propia trama institucional y nos permitió mejorar determinados circuitos administrativos para hacer de esta acogida, para hacer de esta bienvenida un momento alojante al otro. Nosotros hablamos de la masividad de estas instituciones y hablamos de una población heterogénea, con sus particularidades. Por lo tanto, también ahí teníamos otro desafío vinculado a lo que nosotros llamamos hacer de las instituciones más hospitalarias, ¿no? Y cuando hablamos de instituciones más hospitalarias nos referimos a los desafíos que tienen las instituciones públicas de poder hacer un lugar, dar un lugar al otro, ¿no? Un poco dar un lugar a un otro que tiene sus necesidades, que interpela la trama institucional con cuestiones que quizás no se habían pensado, pero que a los fines de poder sostener a ese estudiante y pensar en su graduación eran necesarias revisar. Entonces, bueno, trabajar en prácticas institucionales, hospitalarias, que contrarresten prácticas hostiles o de exclusión,
fue todo un desafío para el programa porque interpelaba a toda la comunidad, interpelaba a quienes estábamos conduciendo el programa, interpelaba a los tutores en su modo de acercamiento a los ingresantes, interpelaba a nuestras ventanillas de atención, a nuestros circuitos administrativos, a nuestros propios lenguajes vinculados a los reglamentos académicos, al calendario académico, cuestiones que quizás para un estudiante avanzado estaban más naturalizados o eran tenían mayor cotidianeidad allí, por un estudiante ingresante no lo era y fue necesario poder revisar esas cuestiones de modo de acercar información y de democratizar esa información que bregara sin duda en una democratización en el acceso. Había un gran desafío que era cómo acompañar en la masividad de esa singularidad. De este modo surge la posibilidad de considerar y de apropiarnos de la tecnología, ¿no? Entonces, usamos nosotros le llamamos plataforma educativa, pero empezamos a dar cuenta que todo lo que tenía que ver con redes, en particular con el uso del Facebook, era un medio conocido al estudiante para enfrentar lo desconocido. El Facebook, a partir de los grupos cerrados, propició un encuentro que a partir de imágenes, de tonos, de todos los recursos que ese dispositivo, esa plataforma nos posibilitó, permita este encuentro singular, permita este encuentro particular en donde el tutor y un grupo de estudiantes ingresantes se encontraban sistemáticamente para poder acceder a la información que le permitiera transitar e integrarse por la vida universitaria de un modo menos disruptivo. El Facebook es una red social que la población, los estudiantes universitarios que acuden, que se inscriben a nuestras carreras, lo usan de modo habitual y fue es un medio de excelencia para generar estos encuentros. Nosotros hablamos de una humanidad virtual, ¿no? Nos preguntamos si detrás de lo virtual se puede sostener un acto pedagógico o a partir de lo virtual se puede sostener un acto pedagógico. Sin duda, lo virtual es un soporte, es una herramienta, es el medio de encuentro y de contacto que tiene el tutor con el ingresante, que permitió algo que nosotros llamamos presencia constante, ¿no? Una presencia, un lugar en donde el ingresante sabe que encuentra al tutor para poder canalizar su pregunta y que ese encuentro virtual, que ese formato virtual era muchas veces un primer punto de encuentro para después generar encuentros presenciales en nuestros pasillos, en nuestros comedores, en nuestras aulas, en donde el tutor y el ingresante se encuentran, se personalizan ese encuentro y se sostiene la tutoría en el lapsus de ese cuatrimestre, de esos primeros tiempos donde el estudiante ingresante realiza su ingreso, trascendiendo lo virtual y desplegándose otras estrategias del acto de lo más pedagógico y de lo más institucional.